Continuamos, amigos. Bien. Eh, Todo esto es un problema de información. ¿Vale? Yo suelo decir que, yo suelo bromear con mis amigos ateos, que yo les digo que ellos son un místico sin información. ¿Vale? Y todo esto se trata de información. ¿Y qué es la información para un estudiante de Kabbalah? Para un cabalista. La información es una especie como de triángulo amoroso entre el material físico que uno puede estudiar, material intelectual, el proceso, la interpretación, ¿no? La exégesis que uno puede hacer de ese material, es decir, ya usando nuestras herramientas lógicas, intelectuales, resonativas, etcétera, etcétera, deductivas. Y después, como último paso, ¿no? La experiencia directa, ¿no? De la revelación, una experiencia mística. Bien. Si nosotros nos munimos de esa información, si la procesamos de forma adecuada, nos daremos cuenta que muchos paradigmas están desfasados. Si tomamos el camino como debemos tomarlo, es decir, no siendo ovejas, sino siendo los constructores de nuestro propio camino, los artífices de nuestra propia senda, veremos, por ejemplo, cosas tan sencillas como que un cabalista no tiene que ir muy lejos para encontrarse con la sexualidad. Es decir, si nosotros contemplamos el árbol de la vida, el Etz Haim, el árbol de las vidas, perdón, vemos que Malhut, que es la última sefirá, la última esfera, y representa nuestro mundo físico, sensible, está conectada por un único sendero con la dimensión inmediata superior, que es Yesod. Cabe aclarar que hay muchos diagramas del árbol de las vidas que conectan, que están mal dibujados, ¿vale? Con Malhut solamente se conecta un solo sendero, ¿vale? A veces vemos que de Nesaj y de Hod salen dos rayitas para unirse con Malhut, pero bueno, eso son modificaciones occidentales que se han alejado de la Kabbalah judía y que han perdido el fundamento, y esas conexiones no tienen que estar, ¿vale? Y el hecho de que no estén da, digamos, motivos muy razonables para que entendamos la importancia de lo sexual, porque al haber solo un tronco que conecta, solo un sendero, como imaginamos un árbol, ¿no? Están las raíces conectadas a la tierra, y antes de que la copa se abra maravillosamente en una serie de ramas, tenemos a Yesod, la sefirá inmediata superior. Entonces, si solamente hay un tronco, no esas conexiones ficticias, entendemos que no hay manera de escapar, no hay manera de trasponer el umbral de la sabiduría si no pasamos por Yesod. Entonces, ¿qué es Yesod? Yesod está relacionado con justamente los órganos sexuales, con la creación y la comunicación con la energía divina, ni más ni menos. Yesod se traduce como el fundamento. No podemos tomarnos a la ligera esto de que es el fundamento. Es como cuando, por ejemplo, un ingeniero no se toma a broma cuando le hablan de los cimientos, o un arquitecto, ¿no? Porque en base a eso se va a apoyar todo lo demás. A mí me gusta pensar en Yesod como la puerta, o quizás el ojo de la cerradura de la puerta que me abre me deja el paso, me abre la casa a las otras maravillosas habitaciones de esa hermosa mansión que es el universo. Da igual que del otro lado me estén esperando un montón de
luces y experiencias si yo no atravieso la puerta. Y Yesod es casi un prerequisito. Por algo se lo pone donde se lo pone. Por algo está ahí, al principio. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención cómo seguimos intentando relacionarnos con Yesod como si pudiéramos pasar por encima de él. Y pasamos por encima de Yesod cuando decimos que la energía sexual solamente sirve para la reproducción. Pasamos por sobre Yesod cuando decimos que todo lo que viene de la sexualidad, que no sea para la reproducción, está mal. Pasamos por encima de Yesod cuando no nos queremos relacionar con nuestra sexualidad y preferimos dejarla aparcada de alguna manera. Ya sea que no queremos mirar demasiado o que simplemente nos queremos alejarnos totalmente de ella. Pero bien, el problema es que Yesod es como el espejo ese de la historia del mago egipcio a quien su alumno le robó el espejo en el cual uno se podía ver tal cual es. Y entonces, ¿qué sucedió? Que llegó el maestro y encontró a su alumno ahorcado en su habitación. Solemos no estar muy preparados para vernos a nosotros mismos. Y Yesod, nuestra vida sexual, es el espejo más poderoso que tenemos. El problema es que nosotros queremos tratar a Yesod como si fuese un caballo sobre el que podemos cabalgar y dirigirlo a nuestro placer. Pero Yesod no está ahí para eso. Yesod te viene a enseñar. No vas tú a cabalgarlo. Es imposible. Nosotros tratamos con Yesod como hemos tratado con la energía del átomo, como decíamos. O generamos bombas para destruir masivamente a la humanidad, o sacamos energía así, pero a costa de causar unos desechos que son imposibles de meterlos en ningún sitio. Y ya sea las personas cuando son extremadamente promiscuas y se dedican a hacer daño, no me pica particularmente la cara, perdón, se dedican a hacer daño, se dedican a abusar de otras personas o abusar de su propio cuerpo, someterlo a una serie de vejámenes. O si no, reprimimos, ¿vale? Causando una serie de trastornos por compresión y por no comprensión, que a la larga acaban siendo peor que si tuvieran una vida sexual normal. Yo no he conocido personas que adoptaran ninguna de esas dos actitudes que destacaran mayormente por su vida espiritual. De hecho, son personas con muchísimos problemas psicológicos. Tanto el que da rienda suelta a sus instintos como el que los reprime totalmente. Yo no he visto a nadie que se eleve. De hecho, muchas veces nos sorprende algún que otro líder religioso o espiritual con algún chanchullo que sale por ahí, que de pronto intentó abusar de fulano de tal, o de pronto estaba metido en una red de pornografía infantil, y eso es porque no hemos trabajado con Yesod. Pretendimos llegar a la guardilla de la mansión sin haber pasado por la puerta de entrada. Nos hacemos trampas al solitario y creemos que manteniendo los paradigmas antiguos, anquilosados y gastados, en la que hay gente que piensa que porque se masturba se va a ir al infierno, por ejemplo, ¿no? Por citar uno de los tantos horrores conceptuales que deberían ser extirpados de una buena vez, para conducirnos realmente a una espiritualidad seria, ¿vale? Para que hablemos en serio de la espiritualidad y dejémonos ya de jugar con el asunto. En ese nuevo paradigma tenemos que establecer que nosotros no podemos con esa energía del átomo. Esa energía nos va a enseñar a nosotros. Yesod es nuestro maestro, nosotros nos tenemos que sentar a sus pies y decirle: maestro, enséñame cómo soy yo. Entonces, cuando uno tiene
contacto con su vida sexual, uno puede usarlo simplemente para que está bien, está bien sentir placer. Está bien sentir placer cuando uno se toma una copa de vino, ¿vale? Está bien sentir placer cuando uno, no sé, se come una comida deliciosa, ¿vale? El problema no es sentir placer, el problema es cómo me relaciono yo con el placer. ¿Ese placer me esclaviza? ¿Yo lo disfruto? ¿O es el placer que me utiliza a mí? El problema no está en sentir placer. El placer es un don divino. Estamos aquí para ello. Todos los maestros te dicen eso. Y después de decirte eso, te dice que tienes que serruchar y cortar todas las ramas sensoriales para no sentir ningún tipo de placer. Y ponen como el único objetivo el placer espiritual. Pero entonces yo me pregunto, ¿para eso? ¿Para qué narices estamos encarnados? Porque como decíamos, no sé si lo dije en el video anterior, con ese criterio anulamos todas nuestras capacidades sensoriales. Y acabamos como en la película Johnny cogió su fusil, ¿no? Que el pobre soldado le cae un obús y lo deja sin piernas, sin brazos, sin oído, ciego, ¿vale? Y era solamente un tronco humano con una cabeza que pensaba. Y a mí me asombra que muchos maestros, en el fondo, no se dan cuenta, no tienen la capacidad para entender, incluso detrás de su buena intención, que están intentando transformarnos en eso. Y a ti te parece que tú puedes ofrecerle al Creador un ser así de mutilado. Eso es absurdo. El asunto aquí va de que no es modificando mi sexualidad que yo mejoro mi vida espiritual. Eso es querer montar sobre Yesod y decirle a Yesod lo que tiene que hacer. Tú no vas a decirle al maestro lo que tiene que hacer. El maestro te dice a ti lo que tienes que hacer. Es al revés. Seguimos sin comprender que el proceso es inverso. Es nuestra vida espiritual la que nos va a llevar de la mano a una mejor sexualidad. La sexualidad aplicada es muy compleja. Compleja en el sentido de que nos suceden muchas cosas cuando vamos a enfrentarnos a una relación sexual, ya sea solos o acompañados, pero pasan una serie de cosas dentro de nosotros. El místico de verdad, el cabalista valiente, estudia y analiza, se da un espacio dentro de sí para que su autoconciencia aprenda y se dé cuenta y diga, ah, caramba, mira lo que había aquí. Y entonces, ¿qué sucede con esa información que Yesod te da? Tú vas a tu taller interior, coges el martillo, coges la sierra, coges el destornillador y empiezas a corregir. Pero ¿qué vas a corregir cuando tú no sabes lo que tienes que arreglar? Es como meterse en un cuarto a oscuras e intentar ordenarlo. Yesod, la fuerza de la energía sexual, es la que da la iluminación. Pero tenemos que tener cuidado porque es que nosotros no tenemos, salvo que tengamos una estatura espiritual tremenda, nosotros no tenemos control sobre Yesod. Tenemos que deshacernos de la idea del control. Para ser más específicos, no tenemos control sobre Malhut. Nosotros no podemos elegir qué tipos de gobiernos, qué tipos de situaciones sociales o macroeconómicas tenemos en el mundo. Eso es una suma de circunstancias. Y Yesod está demasiado cerca también de ese tipo de mecanismo. Nosotros no vamos a dominar la energía del Creador, porque la energía creadora es Dios misma. Esa energía es el propio Padre Madre del universo. Tú tienes que aprender a
manejarte con ella, pero no manejarla a ella. Porque en cuanto intentamos manejarla, manipularla, yo no he visto un solo ejemplo. De hecho, siempre he visto ejemplos de lo contrario. Gente que se dedica a la experimentación sexual exacerbada y acaba mal, y gente que se dedica a la represión sexual y también acaba mal. Entonces, ¿no será hora de que nos planteemos si existe un camino del medio? ¿Qué sucede cuando nos unimos sexualmente a otra persona? ¿Es eso para nosotros algo sagrado o es algo trivial? Para poneros un ejemplo y intentando no aburriros mucho, una persona no deja de hacer ciertas cosas hasta que no se modifica su interior. En el mundo espiritual las cosas funcionan así. Si a mí me gusta, no sé, el alcohol, yo no lo voy a resolver. Puedo resolver, sí, el problema inmediato, ¿no?, alejándome del alcohol. Pero yo lo que tengo que eliminar, no eliminar, sino entender, ¿no?, por qué yo necesito el alcohol. Cuando una persona progresa espiritualmente, llega un momento que no necesitan que le diga, oye, no te pases con el whisky de la tarde. Va a beber una copa y se va a sentir pleno, se va a sentir feliz y va a decir, vale, está genial, pero ahora necesito espacio para otras cosas. Y la sexualidad se acomoda de la misma manera. Y no por eso uno debe renunciar a su sexualidad. Y no por eso uno debe renunciar a su placer. Pero ese camino es muy sutil. Y yo no creo que nadie esté capacitado actualmente para inducir a las personas a algún tipo de técnica o comportamiento. Porque yo no sé qué es lo que necesita esa otra persona. El problema con corregir a las otras personas es como si todos nosotros fuésemos libros, ¿vale? Y en cada uno, y según el nivel, cada libro tendrá más erratas o menos erratas. Pero puede resultar que yo no tenga error en 200 páginas, tenga error en la 201, ¿vale? Y yo intente corregir, poniéndome en plan maestro, intento corregir tu página 201 y puede ser que de pronto de las 200 páginas que tenías tú, la única que no tenía error era la 201. Entonces, no nos es dado, tenemos que empezar a adoptar una actitud muchísimo más humilde. En cuanto uno se conecta con las dimensiones superiores, uno entiende que la mayor parte de las veces tiene que cerrar la boca cada vez que va a aconsejar a alguien. Uno puede apoyar a sus amigos, pero la gente que está intentando dirigir a otras personas hacia el camino de la luz, mayormente están cometiendo errores, y errores garrafales, y yo lo estoy viendo. ¿Vale? Entonces, en esa carrera de errores está el mal tratamiento de la sexualidad. En otra oportunidad, y ya se me ha alargado muchísimo este vídeo, os pido disculpas y agradecimiento por haber permanecido mirándolo. En otras ocasiones podemos hablar de lo que podría llegar a ser una sexualidad sagrada, pero la sexualidad se tiene que transformar en sagrada. Pero sagrado no significa intocable, sagrado significa que yo puedo utilizar esa energía. Una persona puede tenerle miedo al vapor caliente, dice, oh, qué horror, eso quema, pero yo puedo utilizar ese vapor para ponerlo dentro de una locomotora y proyectarme en el camino espiritual a velocidades tremendas y disfrutando. No tengo por qué renunciar al placer. Si yo tengo que renunciar al placer para hacer algo en cualquier área de mi vida, estoy cometiendo un error, no estoy comprendiendo. Y esto, aunque parezca una perogrullada, aunque parezca una cosa muy básica, es muy difícil encontrar el verdadero placer en las cosas. Y a las pruebas me remito, no somos seres humanos felices. Nos cuesta muchísimo entender siquiera lo que es el placer. No estamos, lo que tenemos es, generalmente, lo que llamamos placer es
la compulsión a la satisfacción de algo que no sé ni siquiera porque lo estoy sintiendo, que muchas veces ni siquiera es algo que yo he creado, sino que me ha creado la sociedad. Como por ejemplo, no sé, hacerme una cirugía estética porque está de moda que la gente tenga la nariz de tal o cual manera. Y ese placer ni siquiera es auténtico, es una cosa inyectada. Entonces, bueno, este tema es muy profundo, da para muchísimo. Sé que hay muchos compañeros y amigos que de pronto no coincidirán. Yo, con todo el respeto del mundo, les digo que me da igual. He trazado este camino para mí y para nadie más, y lo único que hago es compartirlo con vosotros, respetando profundamente cada forma de pensar, porque cada forma de pensar en el fondo es una variante del pensamiento de Dios. Entonces yo comparto con felicidad con vosotros, espero que esto os haya sido de utilidad, lamento la extensión, pero me parecía un tema, si lo cortaba más, yo también, comprenderéis que también pierdo el hilo. Tened en cuenta que yo estas cosas no, a veces me hago una simple chuleta, pero yo no la estudio ni la programo, esto lo hablo como me sale, como me va bajando la información en mi corazón y en mi cabeza, así os la voy soltando. Eso a veces requiere que lo grabe muchísimas veces, la misma, la misma parte de un vídeo, etcétera, etcétera. Y lo que sí os digo que trato de ofreceros lo mejor posible, y también os deseo un maravilloso domingo, una perfecta semana llena de luz, llena de bendiciones, y que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, os